Muy buenas tardes a todos y a todas. Como ya me presentaron amablemente, mi nombre es Luis Andrés González. Yo soy representante de la Universidad de Groningen en México y me dedico a hacer diseminación de información sobre la universidad en México y en Latinoamérica, y esa es la razón por la que me encuentro con ustedes en el espacio del día de hoy, y por lo cual quiero agradecer muchísimo por el espacio y por la oportunidad de poder presentarme con ustedes. El día de hoy quiero comentarles un poco sobre todas las oportunidades que tenemos en la Universidad de Groningen y de la grandiosa escuela que consideramos que es. Entonces, para comenzar, quiero platicarles un poco de lo que vamos a tratar. En primer lugar, sobre dónde está la Universidad de Groningen, the University of Groningen. ¿Por qué estudiar en los Países Bajos? ¿Por qué la Universidad de Groningen en específico? Algún poco de información práctica y al final, si queda un poco de tiempo y si se puede, un poco de preguntas. Bien, la Universidad de Groningen, ¿en dónde está? Ámsterdam está aproximadamente a 8 horas de Nueva York. De Perú está a unas 12 horas desde Lima. 12 horas de Ciudad de México. Entonces, pues es un vuelo largo. Y a partir de que llegan a Schiphol, que es el aeropuerto de Ámsterdam, a pesar de que es muy accesible porque es un solo tren el que los lleva a la Universidad de Groningen, son como 2 horas. Es un poco lejos, pero realmente es muy accesible y es muy fácil de llegar. Y la verdad es que es un excelente sistema de transporte por el cual las personas no tienen dificultad para viajar, y es un sistema muy barato. Entonces, a pesar de que se le considera la Universidad del Norte, porque estamos alejados de otras universidades, eh, realmente es una universidad bastante conectada. ¿Por qué estudiar en los Países Bajos? Bien, los Países Bajos tienen calidad y además tienen una cuestión muy importante que es la educación en inglés. En Groningen y en los Países Bajos son personas muy prácticas y sabemos que el neerlandés es un idioma que quizá no mucho se conozca en otros países, por lo cual entendemos que para tener un papel relevante en el mundo y en la ciencia es necesario contar con las herramientas en inglés, por lo cual consideramos que somos de clase mundial. Además, los costos son relativamente bajos en comparación con otros países, y, por supuesto, el ambiente internacional que tienen los Países Bajos, gracias a estos otros dos factores, los hacen realmente un destino educativo muy interesante. Además, la educación es muy personalizada y muy accesible, por lo cual tu éxito es lo más importante para nosotros y nosotras. El sistema educativo en los Países Bajos es muy diferente, o a veces resulta ser muy diferente a lo que conocemos en Latinoamérica, y por eso también tiene muchas ventajas, lo cual nos lleva a querer estudiar allá. Las maestrías, que pueden ser maestrías en artes o maestrías en ciencias, pueden ser de 1 o 2 años. Normalmente corresponden de tal forma las maestrías en artes o las maestrías en ciencias. Eh, las maestrías en arte son aquellas que se enfocan en las humanidades, y las de ciencias son aquellas que se enfocan en cuestiones de ciencias duras o ciencias naturales. Hay excepciones porque hay algunas maestrías a las que se consideran maestrías de investigación, y esas duran 2 años sin importar el tema. Y esas son las que normalmente se convierten o tratan de convertir a sus estudiantes en estudiantes de doctorado. Por lo tanto, lo más importante al finalizar esta maestría será el que tú puedas hacer una primera tesis que quizá no hayas hecho en el bachelor o en tu licenciatura. Es poder hacer una primera tesis que pueda funcionar para ingresar a un doctorado. Eh, de esta manera es que también se convierte generalmente la educación superior de una maestría en un doctorado.
lo que me llamamos PhD. Y este sistema en el que nosotros y nosotras nos manejamos en la Universidad de Groningen es de acreditación institucional. A diferencia de otros programas en el mundo, no tenemos doctorados especializados en una sola materia. La manera en la que esto funciona es que es un doctorado en filosofía, por eso es PhD, pero la manera en que se particulariza es que lo importante en esta situación es quién supervisa tu tesis y la manera en la que tú orientas tu tesis. Por lo tanto, el enfoque es la investigación. Si bien tú no vas a tener un doctorado en biología, en física, en relaciones internacionales, tú vas a tener un doctorado y tu orientación va a estar enfocada en lo que tú decidas investigar. Por lo tanto, al mismo tiempo, esto otorga mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque no es necesario atenerse a un programa específico. Básicamente, todos los programas de doctorado o todas las trayectorias de doctorado son tailor-made. Es lo que tú decidas hacer con tu trayectoria. Y por eso es que es tan atractivo estudiar un doctorado en los Países Bajos, porque tú te vas a convertir en el experto o la experta que tú quieres ser en tu tema de investigación. Ahora bien, en específico, la Universidad de Groningen es una universidad bastante vieja, se considera que es la segunda universidad más vieja de los Países Bajos porque fue fundada en 1614 y hoy en día tiene más de 30,000 estudiantes. Aproximadamente el 20% viene de más de 120 países. Perdón, ahí se me fue un error de traducción. Pero lo interesante aquí es que es una universidad sumamente internacional y eso beneficia no solo en el sentido de la manera en la que nos comunicamos, porque efectivamente los pregrados, por ejemplo, que hay 35 pregrados en inglés y más de 180 grados, más magister, másters y doctorados, sino que además permite la comunicación intercultural, que para la universidad es muy importante y es algo que hemos adoptado por la característica de la universidad. Entonces, también nos hemos destacado como la universidad que tiene la mayor variedad de cursos enseñados en inglés. Entonces, esta es una oportunidad muy característica que tenemos sobre otras universidades en Europa e incluso sobre otras partes del mundo, que usamos el inglés como una herramienta muy importante para comunicar la ciencia y por ello es que nos especializamos en tratar de hacer la investigación en este idioma. Eh, Estamos concentrados en 11 facultades y 10 escuelas de grado. La manera en la que esto funciona es que cada facultad, excepto una de ellas, tienen su propia escuela de grado. Las escuelas de grado manejan los doctorados y las maestrías de investigación, mientras que las facultades manejan las licenciaturas o el bachelor y las maestrías de artes. Al mismo tiempo, esta es la división más general, sin embargo, hoy en día tratamos de hacer estudios interdisciplinares que involucren a más de estas facultades, por lo cual otra vez involucra mucho más interacción en lo que los proyectos, tanto de másteres como de másteres de investigación sobre todo, y doctorados pueden tener que ver en un sentido de integración. Es una universidad de calidad académica impresionante. Actualmente nos posicionamos en la posición 64 del ranking de Shanghai, en el 80 del Times, en el QS 145, en el NTU 70, y tenemos 10 de los mejores valorados programas de licenciatura. Además de 40% de nuestros académicos y académicas internacionales en nuestras facultades. Es decir, no solamente el estudiantado es internacional, sino que también tenemos una gran cantidad de profesores y profesoras de nivel internacional, no solo de nivel internacional, sino de origen internacional. Entonces, para nosotros y para nosotras es gran motivo de orgullo el saber que las personas que vienen de otros países tienen grandes oportunidades en nuestra universidad para sus propios países y para la Universidad de Groningen también.
Groningen es una universidad pequeña, pero al mismo tiempo no está localizada en un solo lugar, está un poco esparcida. Eh, la manera en la que esto se distribuye es que tenemos tres campus principales, por así llamarlo. Eh, Uno de ellos, lo que llamamos el centro de la universidad, en donde están las facultades de arte y diseño, derecho, ciencias sociales, teología y filosofía y el University College, que es lo que está en la parte de abajo. Después está el Centro Médico Universitario, donde se estudian las ciencias médicas. No solamente es la parte del hospital, sino que además también está la Facultad de Ciencias Médicas. Y está el campus de Cernique, que es el que está más alejado, en donde están las facultades de Ciencia, Ingeniería, Economía y Negocios y Ciencias Espaciales. Ciencias espaciales siendo cuestiones de urbanismo y de geografía, no de espacio de extraterrestre. Pero sí, ese es el campus más alejado y se hacen como 12 minutos en bicicleta, pero por ejemplo, entre el centro de la ciudad y el centro médico universitario se harán 3 minutos, 4 minutos en bicicleta. Entonces, todo es muy pequeño, todo está concentrado en la misma ciudad, y tiene esta belleza de que se puede mover todo el mundo en la bicicleta, como es tradicional en los Países Bajos, pero al mismo tiempo está como desconcentrado. Entonces, también hay que tener eso en cuenta cuando pensemos en la movilidad dentro de la Universidad de Groningen. Al mismo tiempo, sí tenemos una facultad que está fuera de la ciudad de Groningen, que está en Leeuwarden, que le llamamos Campus Friesland. Esta es una facultad que es interdisciplinaria o se surgió con la idea interdisciplinaria porque, como ya decía hoy, casi todos nuestros proyectos están tratando de enfocarse de manera interdisciplinaria, pero este campus es una facultad muy, muy pequeña que le decimos que es relativamente nueva, porque es como una comunidad muy, muy, muy pequeña, pero tiene la característica de que se trata problemas sobre el emprendimiento sostenible, sobre proyectos que sean para problemas globales con soluciones locales. Y por eso es que también tiene muchas relaciones con gobiernos, organizaciones e industrias. Entonces, a pesar de que está un poco alejado del centro de la ciudad, está como a media hora en tren. Es una facultad que se ha enfocado mucho en hacer más partícipes a la comunidad universitaria, en expandir las fronteras del conocimiento hacia la sostenibilidad. Eh, Desde muchas aproximaciones, tanto desde la medicina, la salud pública, el conocimiento de datos, el urbanismo, el cuidado del agua, la ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, es una facultad muy interesante y muy bonita también, cabe aclarar. Entonces, efectivamente, el Campus Friesland está, sí, a 34 minutos en tren y 6 minutos caminando de la estación de tren. Entonces, pues aún estando en el centro de Groningen, para llegar a Campus Friesland, pues tardaríamos 40 minutos exactamente. Entonces, para algunas ciudades en Latinoamérica, 40 minutos es menos de lo que haríamos, incluso si fuera la misma ciudad. ¿Cuáles son los requisitos de admisión para la maestría? Porque sé que muchas personas estarán muy interesados en esto y muy interesadas en esto. Es importante tener un pregrado o una licenciatura relacionada. Eh, Esto sobre todo para tener suficientes conocimientos previos para hacer la maestría. Lo que pasa es que además las decisiones son colegiadas, entonces las personas van a tratar de hacer un análisis detallado de los conocimientos que puedas tener desde tu licenciatura o desde los estudios previos, el pregrado que necesites tener para los conocimientos que necesitas al entrar a la maestría. Necesitas más o menos un nivel 6.5 o 90 de IELTS o 92 puntos de TOEFL o un CAE. Pueden ser cualquiera de estos documentos, entonces hay apertura para ello y normalmente pueden pedir otros documentos como cartas de recomendaciones, cartas de motivos o exámenes de recomendación. Digo, perdón, de regularización, como puede ser el GMAT para cuestiones que son sumamente matemáticas. En cuestiones de cuotas, se cobra una cuota anual
que depende mucho de la clase de estudios que vayas a realizar, pero va por facultades, sobre todo en las artes y las humanidades, para personas que no tienen nacionalidad europea, son 13.500 euros al año, pero para las otras facultades generalmente son 15.000 euros al año. Entonces, en comparación con otros países del mundo, realmente es una inscripción barata, eh, pero bueno, es un costo que hay que anticipar, por supuesto. Entonces, pues sí, hay que tenerlo en cuenta. Para las maestrías, estas son las cuotas. Eh, sí, perdón, aquí puse estas son las maestrías relacionadas con las humanidades, perdón, no lo mencioné, y las cuestiones de ciencias de la vida y las ciencias de ingeniería son 17.500 euros al año, y las ciencias especiales, una vez más, 15.000 euros al año. Entonces, hay que checarlo, toda esa información está en las páginas, pero bueno, para tener una idea. Y sobre los programas de doctorado, quiero comenzar hablando sobre los tipos de doctorado, porque a diferencia de las maestrías, como ya lo había mencionado, los doctorados dependen mucho del tipo de doctorado que se va a hacer. Eh, en general, el tipo de proyecto normalmente es propio. Solamente hay una situación en la que el proyecto de doctorado está prediseñado y estos son cuando son una posición pagada por la universidad. Este tipo de posición realmente es muy limitada y es un contrato para un empleado. Entonces es sumamente competitivo y hay muy pocos lugares, pero siempre es una opción que podemos estar buscando. Sin embargo, los proyectos que siempre recomendamos por la naturaleza de que es un proyecto propio son las cuestiones de estar cofinanciado, como pudiera ser con las becas a las que hacemos referencia de la generación bicentenario, en la que se puede tener un proyecto propio con una supervisión de la Universidad de Groningen y no es necesariamente con una admisión en un tiempo específico, sino que nos ajustamos más bien a los tiempos que pueda necesitar, en este caso, Pronavec o la beca de la generación del Bicentenario. Entonces, es bastante flexible, como veíamos y como sabemos, por ser un proyecto propio. Hay también un doctorado en sándwich. ¿A qué se refiere con esto? El doctorado en sándwich es una manera en la que podemos buscar un doctorado que se haga parte en Groningen y parte en otro país. En este caso sería muy interesante que pudiera ser en su país de origen, porque es una manera de generar relaciones entre las universidades y de manera en la que, por ejemplo, en algunas universidades se permite hacer dobles grados doctorales. Esto es una cuestión muy específica que se tiene que ver caso por caso, pero se buscan supervisores y supervisoras de cada universidad y se puede hacer complementariedad entre el proyecto para poder buscar qué se puede hacer. Como decía, lo más importante en este tipo de doctorados es que hay más de una institución incorporada, pero puede ser desde una cosupervisión hasta un doble grado o un mismo doctorado conjunto. Y también está la opción de pasar de una maestría a un doctorado, que para muchos y muchos de ustedes puede ser interesante, porque pueden pasar de hacer el magíster en la Universidad de Groningen y los mejores perfiles de la generación son invitados o invitadas a hacer el doctorado y hay muchas becas para ese tipo de personas con su propio proyecto. Entonces, yo sí les invitaría a que si quieren hacer su propio doctorado, también pueden pensarlo desde la maestría y hacer todo lo posible para hacer uno de los mejores perfiles y pasar al doctorado directamente. Los requisitos son muy dependientes del tipo de doctorado que se quiere hacer, pero generalmente son una maestría relacionada que puede ser exenta y depende del tipo de sistema, pero normalmente sí se necesita. Una prueba de inglés, que también puede ser exento. Es un proyecto que, como vimos, solo hay una situación en donde
se te puede ver un proyecto preaprobado y curar los fondos que pueden ser externos. Los doctorados en Groningen son de 3 a 4 años, pero son de intensa producción académica, de alta calidad, y eso es muy importante tener en cuenta. Se espera que puedan producir artículos de manera individual para poderse graduar. Las clases incluso son opcionales, no es necesario tener créditos, pero pueden tomar la opción de tomarlos y generalmente se toman aproximadamente 30 créditos europeos, lo que equivale como a un semestre de carga académica en otros programas. Aquí el estilo de enseñanza es muy interesante porque los profesores se acercan mucho a ustedes y por eso se genera cierto tipo de familia. Es muy intensivo porque efectivamente se empieza desde el día 1, tanto en la maestría como en el doctorado. El día 1 es el momento en el que se empieza a trabajar y desde ese momento hay clases, seminarios, talleres, asesorías y demás. Pero siempre se intenta que tú tengas tu propia opinión y se intenta verte como un par o una par. No se te va a ver como un estudiante más, sino que eres parte del equipo. Entonces, eso es muy importante sobre nosotros y nosotras. Siempre hay clases extracurriculares, hay cursos de inglés, cursos de neerlandés, se puede hacer cuestiones sobre las habilidades de estudio, habilidades de investigación que les puedan ayudar a prepararse para el futuro. Y por supuesto, está la cuestión de prever los gastos. Aquí hay un pequeño presupuesto, no es exacto, pero más o menos estos son los costos que se han previsto para el año 2023, que son más o menos al año 11.690 euros. Entonces, si lo tomamos en cuenta más el año de tuition, estaríamos pensando en que son casi 30.000 euros por año. Sin embargo, como ya lo decía, son costos aproximados y hay que tomar en cuenta todas las características que pueda haber. Sobre becas para maestría, cabe aclarar que de la Universidad de Groningen no tenemos ningún tipo de beca significativa. Normalmente podemos ayudarles a poder conseguir la Holland Scholarship, que son becas de maestría que tengan un año para la movilidad, es decir, que puedan, digamos, es un tipo de apoyo para su reubicación en Holanda, pero no es realmente significativo para cuestiones de tuition o para su vida allá. Es como más bien un apoyo. Y la Orange Tulip puede ser un poco más significativa, pero realmente la Orange Tulip está como en proceso de desaparecer. Entonces, puede ser que haya condiciones especiales. Entonces, yo recomiendo más bien que si quieren buscar becas de maestría, entren a rug.nl/grantfinder y ahí pueden buscar otras oportunidades de las cuales la universidad está enterada. Pero por supuesto, la invitación es que tengan en cuenta sus instituciones nacionales para que puedan participar de una maestría, ¿no? Y para las becas del doctorado, realmente las personas que vienen con financiamiento externo y sobre todo de becas gubernamentales o cuestiones, por ejemplo, como pudiera ser la generación del Bicentenario, por ejemplo, pudiera ser una cuestión de que es el cofinanciamiento y un top-up, como le llamamos en la universidad, para que ustedes lleguen a aproximadamente 2.000 euros al mes. Es decir, su beca nacional más lo que nosotros y nosotras les otorgamos en la Universidad de Groningen se acerca a los 2.000 euros, o más bien creo que ahora lo sobrepasa por un poco. Pero esto es una característica, una de la Universidad de Groningen en los Países Bajos, que siempre complementamos su beca para que tengan un buen nivel de vida mientras están con nosotros y nosotras. Entonces, como ya les decía, la ciudad de Groningen es una ciudad sumamente unida, es una ciudad chiquita, el 25% de la población es de estudiantes, es la ciudad más joven de los Países Bajos, por lo cual nunca les va a faltar diversión. El 50% de la población es más joven de los 35 años.
es la capital ciclista de los Países Bajos. Como les decía, la ciudad está llena de bicicletas. Yo creo que hay más bicicletas que personas. Entonces, es muy interesante. Hay eventos y festivales en todo el año y se le llama la ciudad más innovadora de los Países Bajos. También, por ejemplo, para las personas que venimos de Latinoamérica, hay asociaciones de estudiantes, como lo es ALAS, entonces, que también siempre están disponibles para todas las cuestiones que tengan que ver con las personas que llegan a Groningen y que les pueden ayudar en todo lo que necesiten, más las asociaciones de cada carrera. Y estas personas, estas asociaciones, lo que tratan de hacer es tanto eventos sociales que les pueden ayudar a integrarse a la comunidad, más eventos introductorios que ustedes pudieran disfrutar. Y ya para finalizar, sobre el hospedaje. Una vez al año tenemos la apertura de posibilidad para comunicarlos con habitaciones o con proveedores de alojamiento. Nosotros como universidad no tenemos alojamiento, simplemente facilitamos la conexión. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el hospedaje en la Universidad de Groningen y en Groningen en específico es muy difícil. Entonces, el 1 de mayo es una fecha muy importante. Debes de contar con la admisión por lo menos condicionada para poder hacer o entrar en este sistema, pero se acaba rapidísimo. Entonces yo recomiendo siempre que tengan ya su admisión antes del 1 de mayo, aunque sea condicionada, para que puedan estar en esta lista que puede acceder al sistema y a conseguir alojamiento, porque en su defecto se vuelve mucho más complicado y realmente es una ciudad que como tiene muchos estudiantes, tiene muchos problemas para lo mismo. Entonces, bueno, ya para conectar con la universidad, pueden seguir a la cuenta de Instagram, que es University of Groningen. También pueden dar una vista a la Universidad de Groningen cuando usan el hashtag The City is Our Campus. Y bueno, por supuesto, pueden entrar a la página www.rog.nl. Y si tienen más preguntas, que yo sé que dejé poco tiempo para ellas, y lo lamento mucho, pero están aquí la manera de contactarme a mí, que yo les puedo ayudar en todas las preguntas que puedan llegar a tener, o eso espero. Pueden buscarme en esta página que ustedes ven, tanto ponen mi contacto directamente, como en las redes sociales que ven sobre la Oficina de México. Y debajo está el equipo de comunicación de la Universidad de Groningen, que su promocional para Latinoamérica la lleva a cabo Martin Dipkoff. Él habla inglés, entonces, digamos, también para que lo tomen en cuenta cuando se comuniquen con él, pero también lo pueden contactar y él también está completamente dispuesto a contestar todas sus preguntas.